No lo he aprendido. Sí, pásale. Buenas tardes. Adelante, adelante. Entonces, bueno, pues vamos a darle continuidad a donde nos quedamos, ¿sí? Si recuerdas la sesión pasada, pues hablábamos de nuestra ubicación geográfica, de nuestra ubicación, de nuestro planeta Tierra en el sistema solar, del espacio geográfico, de los componentes, de las categorías, ¿sí? Y características del espacio geográfico, ¿sí? Eso es lo que estuvimos trabajando la sesión pasada y vamos a seguir, vamos a retomar, ¿sí? Y entonces, pues bueno, vamos a continuar aquí en esta parte, ¿sí? Pues nuestro planeta Tierra está compuesto de diversas capas, ¿sí? De diversas capas, ¿sí? Y aquí están la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera. Si te das cuenta, todas terminan en la misma terminación, esfera, esfera, esfera. A eso se refiere con capa, a eso se refiere con la capa, ¿sí? Aquí dice geósfera, pues se refiere a nuestro planeta Tierra, ¿sí? Se refiere a nuestro planeta Tierra, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cada una de estas capas, ¿sí? Capas que en este caso están dentro de nuestro planeta Tierra, forman parte de nuestro planeta Tierra. Y empezamos con yo creo que has visto esta parte de las capas de la corteza terrestre, ¿sí? O la capa de la litosfera, ¿sí? La litosfera, dice, se compone por la corteza terrestre y la parte superior del manto. Eso significa que estamos hablando sobre la estructura interna de la Tierra, ¿sí? De la superficie terrestre o del suelo o de donde el ser humano construyó pues sus ciudades, esa es la corteza terrestre, ¿sí? Y la litosfera está formada por la parte de la corteza terrestre más aparte el manto superior. Este, la parte interna de la Tierra pues está compuesta por una corteza terrestre, el manto y el núcleo, la parte, el centro de la Tierra, la parte del centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, y en la parte de la estructura interna de la Tierra, pues vamos a encontrar que se estructuran o se originan riesgos o fenómenos naturales que vamos a sentir aquí en la superficie terrestre, ¿sí? Pero bueno, entonces en la corteza terrestre, esta parte que está aquí, no sé si la alcanzas a distinguir, la corteza terrestre, ¿sí? La parte sólida, la parte más rígida de la Tierra, ¿sí? Está adelante, buenas tardes, ¿sí? Adelante, está compuesta pues principalmente por piedras, ¿sí? Minerales, ¿ok? Y y después le seguiría, de hecho la corteza terrestre es la parte más delgada o la parte más, a diferencia del manto y del núcleo, ¿sí? Es la parte más delgada, pero es la parte más sólida, más rígida. El manto por su temperatura, el manto, así como el núcleo por sus altas temperaturas, ¿sí? ¿Qué sucede? Ya no están en un estado sólido, rígido o duro, ¿sí? Sino que van a ser semilíquidos, viscosos, ¿sí? Por las temperaturas que hay en el centro de la Tierra, ¿sí? De hecho, fíjate que para el ser humano le ha sido mucho más fácil explorar el espacio, explorar de nuestra atmósfera, que llegar al centro de la Tierra. Le ha sido mucho más difícil el estudio, el análisis, ¿sí? Del centro de la Tierra. Pero existe, vamos a decirlo, existe un tipo de relieve que nos permite conectar con el centro de la Tierra. ¿Alguien sabe qué tipo de relieve será ese relieve? Que nos conecta desde la corteza terrestre y se conecta hasta el núcleo. No, los volcanes. Cuando los volcanes activos, ¿sí? Los volcanes activos son los que tienen esa conexión, ¿sí? De la superficie terrestre, de la corteza terrestre, hacia lo que viene siendo el manto y el núcleo, ¿sí? Porque lo que expulsan cuando hacen erupción volcánica, pues proviene del núcleo, ¿sí? Entonces,
a través de los volcanes podemos estudiar un poco en la estructura interna de la Tierra, se puede estudiar, ¿sí? Pero a diferencia del espacio exterior, el ser humano, pues, como quien dice, no que lo haya conquistado, pero ya ha explorado fuera de la atmósfera, ¿sí? Fuera de la atmósfera. Entonces, bueno, y me paso acá a la siguiente, ¿sí? Y lo que yo te decía ahorita es que dentro de la estructura interna de la Tierra se forman o es parte de la naturaleza de la Tierra, es parte de la naturaleza de la Tierra el hecho de que se exprese a través de fenómenos naturales, a través de fenómenos naturales. Y a esos fenómenos naturales, ¿sí? Los clasificamos en riesgos geológicos, riesgos hidrometeorológicos. Estos sí son naturales, ¿sí? Pero estos, el químico, el sanitario y los socioorganizativos, no precisamente son naturales, interviene el ser humano para que existan este tipo de riesgos. Los geológicos y los hidrometeorológicos sí son totalmente manifestaciones de la Tierra, ¿sí? Los sismos, las erupciones volcánicas, dentro de los geológicos, ¿sí? Estarían los sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, hundimientos, ¿sí? Deslizamientos de la Tierra, ¿sí? Vendrían siendo los geológicos, ¿sí? Y de hecho ahorita, por ejemplo, los sismos, las erupciones volcánicas y los tsunamis, perdón, tienen su origen ¿en dónde? Pues en la parte del manto, en la parte de esta capa interna de la Tierra. ¿Sí? Aquí se originan. Nosotros, obviamente, primeramente, pues los tsunamis no vivimos en las zonas costeras, no vivimos en las zonas costeras, ¿sí? En nuestro estado no hay un volcán activo, pues no hay erupciones volcánicas, ¿sí? Y los sismos, pues según la teoría de las placas tectónicas, y te digo según la teoría de las placas tectónicas, nos encontramos en una zona donde nuestro estado Nuevo León se localiza en una zona donde la posibilidad de que exista un sismo, pues es relativamente baja, o sea, casi, no te voy a decir que nula, ¿sí? Pero dice ahí teoría de las placas tectónicas. Cuando decimos teoría, ¿sí? Estamos hablando de que todavía se sigue estudiando, analizando este fenómeno, ¿sí? O sea, no es 100%, ¿sí? Certero o comprobado, pero es lo más cercano, esta teoría recopila información de lo más cercano al origen de los sismos, las erupciones volcánicas y de los tsunamis, ¿sí? Los hidrometeorológicos, hidro, como su nombre me lo indica, hidro, se refiere a, ¿qué significa hidro? Agua, al agua. Hidrometeorológicos, se refiere también a la escasez o la presencia del agua, ¿sí? Por eso aquí dice ciclones tropicales, lluvias, y a raíz de los ciclones o los huracanes, pues se presentan las inundaciones, tormentas de nieve, granizo, la sequía también es un riesgo hidrometeorológico. Ahí no hay presencia del agua, ahí hay escasez del agua, ¿sí? Hidrometeorológicos. Y estos otros tres riesgos que aparecen aquí, ¿sí? El riesgo químico, el riesgo sanitario y el riesgo socioorganizativo, ¿sí? Es una mezcla entre interviene el ser humano con el componente natural, ¿sí? Dice aquí incendios, explosiones, fugas, derrames, ¿sí? En los químicos, en los sanitarios, chicos, sería enfocado a la parte de la salud, enfocado a la parte de la salud. Epidemias, plagas, la contaminación del aire, agua y suelo que impacta en la salud de las personas. Y los socioorganizativos, ¿sí? Pues accidentes donde se ve involucrado mucha gente o población, ¿sí? Concentramientos o movimientos masivos de población, suspensión de servicios vitales, ¿sí?
Por ejemplo, ahorita aquí en el sanitario, la pandemia que pasó sería un ejemplo de un riesgo sanitario. Intervino el ser humano más componentes naturales, ¿sí? Y, y para cerrar esta parte de los riesgos, ¿sí? Fíjate que en nuestro país existe un organismo que se llama la CENAPRED. La CENAPRED. ¿Alguien sabe qué significa la CENAPRED? No, no. La CENAPRED significa Centro Nacional de Prevención de Desastres. Un fenómeno, un riesgo, ¿sí? Un riesgo, ese tipo de riesgo es una manifestación de la Tierra, es un fenómeno natural, y ese fenómeno natural puede llegar a convertirse en un desastre. Ese fenómeno natural puede llegar a convertirse en un desastre. Cuando decimos la palabra desastre, significa un caos, destrucción, ¿sí? Que es imposible que la población continúe con su vida, vamos a decirlo, con su vida cotidiana inmediatamente después de ese fenómeno natural, después de que sucedió, después de que ocurrió, ¿sí? Y de hecho, este Centro Nacional de Prevención de Desastres se creó después de que ocurrió un caos, una destrucción masiva aquí en nuestro país. Primero tuvo que ocurrir la tragedia y luego el gobierno tomó instancias necesarias para poder crear este instituto, ¿sí? De la prevención del desastre. ¿Sí? Se creó por allá después de 1985, ya sé que tú todavía no nacías, ¿sí? Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues el sismo en la Ciudad de México, ¿sí? Este, que obviamente destruyó parte de lo que es la Ciudad de México. No te iba a decir, ahí toda la destruyó, no. Algunos edificios fueron totalmente derrumbados, ¿sí? Pero a partir de eso se creó la CENAPRED y también surgió lo que le llamamos ahorita el Sistema Nacional de Protección Civil. También surgió este organismo que se llama la Protección Civil, ¿sí? Entonces, bueno, me regreso al anterior, ¿sí? La otra capa es la atmósfera. La atmósfera, capa de, si la litosfera era capa sólida de la Tierra, capa rígida de la Tierra, la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra. ¿Cómo sabes que existe la atmósfera? ¿Cómo sabemos? Si te estoy diciendo que es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. No, no sabes, ¿no? Ahí en línea, ¿cómo sabemos de la existencia de la atmósfera? De hecho, aquí, bueno, aquí dice, fíjate, la atmósfera a su vez se subdivide en diversas capas. La troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y la exósfera, ¿sí? Estas forman capas de la atmósfera. La atmósfera se extiende desde la superficie terrestre, desde el nivel del mar, ¿hasta dónde? Hasta confundirse con el espacio exterior, ¿sí? Dice capa gaseosa. Esa capa gaseosa está compuesta principalmente de tres gases. El oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono, dióxido o bióxido de carbono, ¿sí? Entonces, en este salón estará la atmósfera o allá en tu casa se hace presente la atmósfera. A ver, dígame, hable. ¿Sí o no? Aquí dice Iker que no, no, Iker, todo lo contrario. ¿Por qué crees que tú estás vivo? Porque el aire que respiramos es correcto. ¿Sí? Entonces, la atmósfera dice capa gaseosa que envuelve la Tierra. Para nosotros como seres humanos, no podemos decirlo, o sea, aquí la veo, aquí está.
Más sin embargo, el oxígeno que respiramos nosotros nos permite que nosotros podamos respirar, ¿sí? Un proceso básico del ser humano para poder vivir. Entonces, sí, aquí está, aquí en tu casa, en la calle, te acabo de decir que se extiende desde la superficie terrestre, desde el suelo, hacia el espacio exterior, hacia el cielo, para que me entiendas, hacia el cielo, hasta ya llegar a la parte del espacio exterior, ¿sí? La primera capa de la troposfera, la primerita capa desde los 0 metros o 0 kilómetros hasta los 10 kilómetros, en esta primera capa de la atmósfera, que es la troposfera, aquí vamos a encontrar esos vitales gases que componen a la atmósfera, ¿sí? Conforme va elevándose o conforme hay más altura, ¿sí? Estos gases empiezan a volverse, vamos a decirlo, no nulos, pero empiezan, sus partículas van descendiendo, ¿sí? Sus partículas van descendiendo. Por ejemplo, bueno, a lo mejor has visto películas de personas que suben montañas muy altas. A lo mejor has visto algún tipo de película, ¿sí? Algún tipo de película que suben, montañas muy altas. Cuando te digo montañas muy altas, estamos hablando más de 5,000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, aquí en Monterrey no hay una montaña, no hay un cerro tan alto. No, aquí no hay. Aquí en nuestra área metropolitana, aunque seamos la ciudad de las montañas y estemos rodeados por un relieve, aquí no hay, ¿sí? El Cerro de la Silla, ¿cuántos metros crees que tenga? El que nos representa, ¿cuántos metros crees que tenga sobre el nivel del mar? Dime una cantidad, la que se te ocurra, ¿no? Una cantidad, a ver los que están aquí presentes. No sobrepasa los 1,800 metros sobre el nivel del mar. De hecho, nuestra altitud, o los metros sobre el nivel del mar, el área metropolitana de Monterrey no está a más de 500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, aquí no encontramos ningún tipo de cerro muy alto, pero bueno, por ejemplo, en otras partes de nuestro país encontramos montañas más altas, más de 5,000 metros, ¿sí? Y cada vez que sube la altitud, sube la altitud, las partículas de oxígeno, ¿sí? Van disminuyendo, las moléculas de oxígeno van a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, por eso las personas que hacen algún tipo pues que escalan, que suben cerros como el Everest, que tiene más de 8,000 metros sobre el nivel del mar, pues son personas que tienen que preparar o acondicionar su cuerpo, porque a mayor altura, el oxígeno va a empezar a escasear, ¿sí? El oxígeno va a empezar a escasear. Entonces, bueno, igual incluso a mayor altura, a mayor altura, la temperatura, ese grado de calor que nosotros percibimos, ¿sí? Grado de calor que hay en la atmósfera va a ir disminuyendo, no va a ir aumentando, va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, bueno, ok, aquí estamos la litosfera y la atmósfera, ¿sí? Y también, fíjate, aquí ya para cerrar con la atmósfera, ¿sí? La atmósfera permite, vamos a decirlo, bloquear, o no bloquear totalmente, no bloquear, pero permite que los rayos ultravioletas del sol no lleguen de forma directa a donde estamos nosotros, aquí en la superficie terrestre. Aunque la verdad es que todos deberíamos de usar bloqueador solar, ¿sí? Este,
Dentro de la mesósfera y la termósfera encontramos una capita que se llama la capa de ozono, que es la que permite filtrar esos rayos ultravioleta, que en este caso serían los que nos dañan a nosotros, ¿sí? Entonces, pues bueno. La otra capa de la Tierra, la otra capa de la Tierra es la hidrosfera. La hidrosfera, ¿sí? Que se compone, pues, por toda el agua presente, toda el agua que se encuentra sobre la superficie terrestre. ¿De qué forma podemos encontrar el agua? ¿En qué cuerpos de agua? ¿En qué tipo de cuerpos de agua? ¿En dónde? ¿De qué forma podemos encontrar el agua? ¿En el mar, en los océanos y mares, en los ríos, los mantos acuíferos? ¿Las qué? Cascadas. Las cascadas, ríos. ¿Qué creó el hombre para almacenar el agua? Presas, ¿sí? Presas, ríos, aguas subterráneas, ¿sí? El vapor de agua, hay vapor de agua en la atmósfera también, porque el agua, con el calor, el agua se puede evaporar y condensar, ¿sí? Entonces, encontramos de varias formas, el agua en nuestro entorno, ¿sí? Pero aquí nos dice la distribución del agua en el mundo. Encontramos que la mayor parte de la totalidad de agua que encontramos en todo el planeta dice que es agua salada. Y el 3% del agua que queda, sí, vendría siendo agua dulce. No es que sepa dulce, ¿el agua tiene sabor? Pues no, no tiene sabor, obvio, no tiene sabor, sí. Entonces, ese 3%, solamente un solo por ciento puede ser usado por el ser humano. Pero mira, ¿cuántos habitantes somos? 8 billones. Se puede leer 8 billones, pero los libros ahora, ¿sí? Nos dice que ya no se lee como billones, como no, se va a leer esta cantidad que dice aquí, 8,000 millones de habitantes. De hecho, somos más, ¿eh? Yo aquí me faltó ponerle el más de 8,000 millones de habitantes. Ahora imagínate, ese uno solo por ciento va a estar distribuido entre toda esta población. Va a estar distribuido entre toda esta población. Pero vamos a llamarlo de esta forma, una forma para que el agua, digo, porque obviamente, ahorita que yo les decía, ¿qué creó el hombre para poder guardar y almacenar el agua, para abastecer a las ciudades, para que llegue a nuestras casas a través de esa llave que tú abres en tu casa, o las presas, ¿sí? Este, almacenamiento de agua. Pero esas presas, ¿cómo se llenan esas presas de agua? Pues con la lluvia, así es, con la lluvia. Entonces, cuando llueve, cuando pasa por ese ciclo del agua para poder llover, es el único momento en el que el agua, vamos a decirlo de esta manera, se limpia, se purifica de forma natural, ¿sí? Que sí existe, plantas tratadoras de agua para poderla limpiar y poderla reutilizar, sí, sí existe, sí. Pero la única forma de limpiar el agua, vamos a decirlo, el agua cuando pasa por ese proceso natural, es a través del ciclo del agua, ¿sí? Entonces, bueno, 8,000 millones de habitantes, ¿sí? Este, mm, Estos 8,000 millones de habitantes que somos, más de 8,000 millones de habitantes, ¿sí? Se encuentran distribuidos en todo el mundo de forma equitativa o de una forma desigual. Desigual, porque encontramos que hay lugares muy, muy poblados o ciudades muy pobladas y hay territorios o ciudades menos pobladas, ¿sí?
Dentro de los países más poblados del mundo, ¿cuál será un país más poblado del mundo? ¿Ande? China es uno, sí. ¿Cuál? India, Rusia, bueno, está dentro de los 15, pero no sería la tercera posición. La ocuparía Estados Unidos, sí, la ocuparía Estados Unidos. Japón también está dentro de los 15 más poblados, pero no ocuparía las primeras tres posiciones. Sí, estamos dentro de los dentro de los 15 países más poblados del mundo. De hecho, nuestro propio país forma parte de los 15 países más poblados del mundo. Sí. Entonces, bueno, se encuentra distribuida el agua distribuida de una forma desigual, entonces vamos a encontrar, existen lugares en los cuales el agua escasea. Sí, hace dos veranos vivimos una sequía, hace dos veranos vivimos aquí una sequía. A lo mejor tú me vas a decir, yo ni cuenta me di, porque en mi casa siempre hubo agua. Pues sí, pero hay lugares, hubo colonias en las cuales les cortaban el agua hasta por 15 días, ¿sí? Y bueno, a ver si recuerdas o leíste o escuchaste o sucedió en tu colonia, ¿sí? ¿Qué acciones o cómo intervino el Estado o el gobierno para que el agua llegara a toda la población? Hubo cortes de agua, pero ¿qué acciones hizo el Estado o el gobierno para que la población tuviera acceso al agua de sus casas? Pusieron tinacos, ¿dónde? En los parques públicos. Empezaban a poner esos tinacos grandísimos, ¿sí? Para que la gente fuera ahí a recolectar agua. ¿Qué otra forma? No, no había ninguna otra forma. En tu casa nunca se cortó el agua, nunca viviste esa parte. No, no se acuerdan, ya, ya pasaste. Eso fue hace mucho tiempo, brother, no me acuerdo. Bueno, otra de las acciones que hizo el gobierno para que en los lugares que sí se cortaba el agua, ¿sí? Fue que llegaban a las colonias pipas, llegaban a las colonias para también abastecer a la población donde hubo esta parte de los cortes de agua, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Y luego, bueno, me paso a la otra capa. Está la hidrosfera, ¿sí? Y me paso a la biosfera. Biosfera, biosfera, capa donde hay que. Bio significa vida. Capa donde hay vida. Y la biosfera está compuesta por parte de la atmósfera, por parte de la hidrosfera y por parte de la litosfera, ¿sí? Donde se localiza la vida, ya sea vida animal, vida vegetal, vida humana, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, la biosfera, ¿sí? Se compone por las tres capas donde se encuentra o donde hay vida, ¿sí? Por ejemplo, en el fondo del océano, las partes más profundas, los fondos, ahí se han hecho análisis de estudios acerca de qué tan profundos son los océanos, ¿sí? Más de 8,000 metros de profundidad, 8,000 metros de profundidad, ¿sí? Y en esas áreas donde lo más profundo del océano, ¿crees que exista vida animal? Sí, sí hay. Sí, sí hay. Vida animal o vida acuática, sí hay. Obviamente necesitan luz solar también para sobrevivir. En esas profundidades ya no llega la luz solar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver la otra parte. Le sigo.
Lo que hablábamos de los componentes económicos, ¿sí? La clase pasada yo te decía que el ser humano realiza diversas acciones para poder satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de las actividades económicas. Aquí dice que los sectores económicos se dividen en sector primario, secundario y terciario, ¿sí? Primario, agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y minería. Sector secundario, solamente la industria, solamente está compuesto por la industria, ¿sí? Sector terciario, ¿sí? Son las actividades que prestan servicios o profesiones, el transporte, la educación, el ocio, el comercio también es otra actividad económica terciaria, el turismo también es otra actividad económica terciaria, ¿sí? Eh, Más sin embargo, ¿sí? Los países, invierten más en un sector, en un tipo de sector. No significa que no van a practicar la agricultura o la ganadería, no, pero invierten económicamente más en un sector, ¿sí? O destacan económicamente en un sector, ¿sí? Hay países que destacan el sector primario, secundario o terciario. México México destaca en el sector terciario. Somos del sector terciario, ¿sí? ¿Ok? Aunque, la mayor fuente de ingresos para nuestro país, ¿cuál será la mayor fuente de ingresos para nuestro país? ¿Qué vendemos para poder tener ingresos? Pero no son los alimentos. Sí vendemos alimentos, sí vendemos alimentos, pero no es la mayor fuente de ingresos. El turismo es una de las fuentes de ingreso importantes, pero no es la primera fuente de ingresos. El petróleo, el petróleo, ¿sí? Este, la mayor fuente de ingresos, ¿sí? Cuando vendemos el petróleo, ¿sí? Cuando vendemos al exterior, ¿sí? Esa es nuestra principal fuente de ingresos, ¿ok? También lo que dijo ahorita la compañera, el turismo representa una gran fuente de ingresos, perdón, para la nación, pero el turismo sí es terciario. El petróleo entraría dentro del sector primario. Y la otra fuente de ingresos que para muchos es desconocida, la otra fuente de ingresos vendrían siendo las remesas. ¿Alguien sabe qué son las remesas? Remesas, no. Las remesas, bueno, de hecho, déjate te digo acá, a ver, acá porque seguimos hablando de la migración para acá. Para que me entiendas. A ver, ¿es esto? Sí. Dice, la remesa, ¿de dónde provienen las remesas? ¿De dónde provienen? De la migración externa, de la migración externa. Cuando hablamos de migración, nos referimos a que la población sale de su lugar de origen, por múltiples razones, puede tener múltiples razones, ¿sí? Políticas, económicas, sociales, culturales, ¿sí? Y me dice aquí, existen diferentes tipos de migración, la interna y la externa. A la que quiero llegar ahorita es a la externa. Se refiere a que la persona no nada más de su lugar de origen, sale de su país de origen, sale de su país de origen. Y esa persona, cuando llega a establecerse en otro país, supongamos que se fue a Estados Unidos o se fue a Canadá, supongamos que se fue allá. Pero Juanito, dice más Juanito, ponerle Juanito. Juanito ya a Canadá se pone a trabajar, ¿sí? Porque la migración
no va, este fenómeno social no es porque la persona salga para distraerse, para conocer, no. Sale de su lugar de origen por mejorar sus condiciones de vida, por mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Y obviamente, para mejorar sus condiciones de vida, pues tiene que trabajar, entonces, o estudiar. O sea, en este caso, Juanito se fue a Canadá, pongamos, pero Juanito tiene aquí familia, tiene en el estado de Michoacán, ahí tiene familia, Juanito, ahí tiene familia. Entonces, Juanito, ya que está trabajando, ¿sí? Y le empiezan a pagar, él envía dinero del exterior hacia Michoacán, hacia México. Y esa entrada de dinero, y esa entrada de dinero son las remesas, son las remesas, ¿sí? Entonces, fíjate nada más cuánta gente envía dinero a sus familias. ¿Para qué? Para que represente una de las tres fuentes de ingreso principales para nuestro país. Porque la familia cuando recibe el dinero aquí en Michoacán, estamos hablando de Michoacán porque tiene familia en Michoacán, la familia va a gastar ese dinero en nuestro país, en nuestro país. Por eso representa también una fuente de ingresos, ¿sí? Entonces, bueno, pero me regreso para acá. Sí, ya dijimos que las tres fuentes principales de ingresos para nuestro país es la venta de petróleo, el turismo y la entrada de las remesas, ¿sí? Y de acuerdo, de acuerdo al sector económico al que le dedique, al que le invierta, ¿sí? Los países se van a dividir en países centrales, semiperiféricos y periféricos, ¿sí? Antes eran llamados los países de primer mundo y tercer mundo, pero ahorita se clasifican así: países centrales, semiperiféricos y periféricos, ¿sí? Los países centrales, ¿cuáles vendrían siendo esos países centrales? Los que tienen mayor estabilidad económica, ¿sí? Los que invierten su capital en la industria, los que invierten su capital en la industria, ¿sí? Por eso dice el proceso de desarrollo industrial antes que todos los demás, ¿sí? Pero para que esas industrias, para que existan esas industrias o para que una industria pueda también trabajar, bueno, existen muchos elementos y uno de ellos son las materias primas, ¿sí? Y las materias primas, estos países centrales se lo compran ¿a quién? A los países periféricos, ¿sí? Estos países periféricos, su sector más importante es el sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal, la minería, ¿sí? Y estos países periféricos venden sus materias primas tanto a los países semiperiféricos y a los países centrales. Le venden esas materias primas. La materia prima, para que me entiendas, todavía el producto no está terminado. Todavía el producto no está terminado, ¿sí? Y luego, en estas industrias de los países centrales, utilizan esas materias primas para poder elaborar un producto completo o un producto terminado, ¿sí? Un producto completo o un producto terminado, ¿sí? La pregunta ahora que te hago, la pregunta que te hago es, ¿qué vale más? ¿Qué crees que tenga mayor valor? ¿La materia prima o el producto terminado? El producto ya listo para utilizarse. ¿Qué vale más? El terminado, el completo, ¿sí? Por eso estos países centrales obtienen mayor ganancia al momento en que venden su producto ya terminado o ya listo para usarse por la población, ¿sí? Los países semiperiféricos, ¿sí? Vamos a llamarles
vamos a llamarles, están en vías de crecimiento o desarrollo económico. Están en vías de crecimiento y desarrollo económico. No están, no pertenecen a los países periféricos, pero tampoco pertenecen a los países centrales, ¿sí? Porque yo te decía ahorita, antes la clasificación era países de primer mundo y del tercer mundo, pero ahora, sí, es esta la clasificación. ¿Dónde crees que esté nuestro país? ¿Periférico, semiperiférico o central? A ver, dice el compañero semiperiférico, ¿están de acuerdo con él? A ver, los de línea, ¿qué piensan? ¿Semiperiférico, periférico o central? Bueno, ya el compañero nos lo acaba de decir. Ya el compañero nos lo acaba de decir. Es semiperiférico. Dice, planisferio de los países centrales, periféricos, emergentes o semiperiféricos. Los que están en color morado o lilita vendrían siendo esos países en vías de desarrollo y vías de crecimiento económico o semiperiférico, ¿sí? Y los que están en verde son los periféricos, ¿sí? Los que están en gris, los países centrales o de mayor desarrollo, mejor crecimiento económico, estabilidad económica, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿sí? Si tú te fijas, ¿sí? Hay una gran cantidad de territorios que están en color verde, ¿sí? Periféricos, periféricos. La mayoría se ve en color verde. A raíz de esto, pues hay una gran desigualdad económica a nivel mundial. O sea, hay países muy, muy ricos, hay países en condiciones de pobreza, hay países en condiciones de crecimiento económico, ¿sí? Entonces, pues bueno, así es como se encuentra, ¿ok? Si te fijas, en Europa, casi todo está cubierto de color gris, país central, ¿sí? Europa. En América, pues solamente Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Acá en Australia, Nueva Zelanda y Australia, ¿sí? Pero si te fijas en África, casi todo está cubierto de color verde, ¿sí? Lo cual significa un mayor rezago económico, político, educativo, de salud, ¿sí? En los diferentes territorios del continente africano, ¿sí? Entonces, bueno, le continúo, le continúo acá, ¿sí? Bueno, ya habíamos hablado del componente político y económico, ya lo habíamos hablado, ¿sí? Y me voy a pasar a la parte de la parte social, componente social de la población, este fenómeno social, ¿sí? Ya hablamos de que la migración se da porque las personas quieren mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus condiciones de vida, su calidad de vida, ¿sí? Alguien de aquí que me diga, yo no nací en el estado de Nuevo León, que no nació en el estado de Nuevo León. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo aquí? 4 años. ¿Usted, señorita? ¿Dos? ¿Casi los 2 años? Ok, les puedo preguntar por qué llegaron aquí. Bueno, no de ustedes, ¿verdad? Por el trabajo de sus papás, por el trabajo de sus papás. ¿De dónde vienen? ¿Tamaulipas y de Sonora? Sonora. Fíjate, dice aquí, migración interna y externa, ¿sí? La interna es cuando la población se desplaza dentro de su mismo país, dentro de su mismo país. Cambian su estado de origen. Viene de Sonora el compañero y viene de Tamaulipas. La externa, cuando la persona sale de su país de origen, sale de su país de origen, país de origen.
¿ok? Dice aquí, la migración también tiene que ver por su periodo de tiempo. Puede ser temporal o puede ser permanente. Temporal, por un lapso de tiempo, pueden ser incluso años, pueden ser incluso años. Pero cuando hablamos de temporal, significa que la población, que la persona va a regresar a su lugar de origen. La permanente, o sea, todo lo contrario, la persona ya no regresó a su lugar de origen, ¿sí? Como la compañía dice que tiene 2 años, 4 años, pues a lo mejor todavía, no sé, desconozco su situación, pero a lo mejor sus papás a lo mejor deciden regresar o no sabemos, ¿sí? Pero, bueno, yo te voy a contar algo así breve. Mis papás no nacieron aquí, mis papás son de Guanajuato. ¿Sí? Mis papás son de Guanajuato, pero yo ya nací aquí. Mi papá y mamá deciden venirse para acá por trabajo, le ofrecen un trabajo a papá, yo todavía no nacía, pero papá se queda aquí. Por aparte de que tiene oportunidad de crecer aquí, pues aquí se quedó. Sí, ya no regresó a su lugar de origen, él ya fue permanente, él ya estuvo viviendo aquí más de 40 años, sí, más de 40 años, entonces ya no regresa a su lugar de origen. Entonces, bueno, permanente o temporal. Y luego, acá en la otra, ¿sí? Dice acá, otro tipo de migración sería, ¿por qué la gente salió de su lugar o de su país de origen? Puede ser que haya sido una migración forzada o una migración voluntaria. ¿Cuándo sería que la gente sale de su lugar de origen forzada? ¿Qué razones crees que la persona tenga para salir de su lugar de origen? Puede ser por el tipo de gobierno, a ver qué más. ¿Qué pasó hace unos años con Ucrania y Rusia? Guerras. Principalmente la migración forzada es porque se encuentra en peligro la población y decide salir de su lugar de origen. Por eso dice que es forzada. ¿Quién se va a querer quedar, verdad? Aunque en Ucrania, bueno, no sé si les tocó ver algunos videos o algunas entrevistas, no todas las personas fueron, vamos a decirlo, aceptadas para que pudieran salir de su lugar de origen, ¿sí? Forzadas, voluntarias. Por ejemplo, aquí los compañeros, pues obviamente a lo mejor no estaban tan de acuerdo de salir de Tamaulipas o de Sonora, ¿sí? Pero pues por cuestiones del trabajo de su papá, y el papá pues acepta, cuando dice acepta es voluntaria, pues aceptó el trabajo, es voluntaria, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí tenemos, dice, ok. Bueno, me regreso al anterior, ya para cerrar con la parte de la migración, ¿sí? Aquí dice emigración y dice inmigración, ¿sí? Generalmente cuando utilizamos la palabra de migración decimos migrante, pero la acción que realiza ese migrante va a ser diferente. Emigrar e inmigrar, es diferente. Emigrar, emigrar significa que sale de su lugar, de su estado, de su país de origen, sale de su lugar de origen, ¿sí? Inmigrar, cuando la persona llega a establecerse a ese nuevo lugar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo te llamas, jovenazo? Santiago. Santiago me dijo que es de Tamaulipas. Santiago dice que es de Tamaulipas. Santiago, cuando saliste de Tamaulipas, la acción es de emigrar allá, en Tamaulipas. Pero cuando llega al estado de Nuevo León, se le llama inmigrar. Inmigrar. Bueno, y otra cosita aquí en esta parte de la externa. En esta parte de la externa. Cuando salimos de nuestro país de origen, también
aquí podemos llamarlo de forma legal o ilegal. De forma legal o ilegal, ¿sí? ¿Qué sucedió hace poquito cuando Trump entró a Estados Unidos como presidente? ¿Alguien escuchó alguna noticia relacionada cuando recién ingresó Trump? A los que no tienen papeles, es correcto. Empezó a sacar a todos los migrantes, inmigrantes que no tuvieran permisos para trabajar o vivir allá. Sí, entonces por eso, sí, obviamente hay muchas personas que se van de forma ilegal a trabajar a otras partes del mundo, no nada más a Estados Unidos. Pero fíjate, las personas que salen de nuestro país de origen, que salen a buscar mejores condiciones de vida a otro país, Estados Unidos es el lugar preferido. Estados Unidos siempre ha sido el lugar preferido, ¿sí? Entonces, pues bueno, de forma legal o ilegal, ¿sí? De forma legal o ilegal, ¿sí? Entonces, eso se vivió esta parte cuando inició esta parte de Trump, ¿sí? Empezó a expulsar a todas las personas que estuvieran de forma ilegal, ilegal, ¿sí? Entonces, bueno, me voy, creo que aquí ya con esto terminamos con lo de la migración y ya nos falta, ya veo el tiempo. Bueno, me voy a pasar acá, esto. Las representaciones del espacio geográfico, las representaciones del espacio geográfico. La sesión pasada hablábamos de componentes, hablábamos de categorías, hablábamos de características y ahora son representaciones del espacio geográfico. Existen varias representaciones del espacio geográfico. ¿Cuáles son? Mapas, croquis, planos, globo terráqueo, fotografía aérea, imagen de satélite, ¿sí? Los mapas, me voy para acá está. Es una representación gráfica de la superficie total o parcial de la Tierra. Este mapa es una representación total o parcial. Total, ¿cómo va a ser total? Ahí parece el mapa mundial, ¿o qué? No, esa es una representación parcial, es una representación parcial. Esta que tenemos, y acá, este otro mapa, total o parcial de la Tierra. Total. Sí, aquí están todos los continentes, ¿sí? Pero este que tenemos acá es parcial, ¿sí? Y los mapas tienen elementos, ¿sí? Elementos para poderlos analizar los mapas. La orientación, que era lo que hablábamos la clase pasada, los puntos cardinales, ¿sí? Tiene un título, el mapa, no sé, puede ser los estados con mayor hambre del país o los climas de nuestro país, ¿sí? Tienen un título, una simbología, utilizan colores o símbolos para poder representar y analizar el mapa. Y aquí aparece, dice, una escala. Los mapas, yo te acabo de decir que es una representación gráfica total o parcial de la Tierra, pero esa representación gráfica será del tamaño real. ¿Lo van a representar de forma real? ¿El tamaño real? Pues no, es imposible tener un mapa del tamaño real, ¿sí? Por eso están hechos a escala. Por eso están hechos a escala, ¿sí? Dice aquí escala numérica y escala gráfica, ¿sí? Por ejemplo, si tú compras un mapa en la papelería, no va a traer esta escala. Solamente los libros especializados en geografía o atlas van a traer este tipo de escala, ¿sí? Aquí viendo esto, ¿sí? Dice, la escala numérica
siempre viene representado con 1, 2 puntos y una cantidad. ¿Sí lo ves? 1, 2 puntos y una cantidad. Aquí dice 50,000. ¿Sí? Eso significa que 1 centímetro del mapa representa 50,000 centímetros. ¿Sí? Siempre van a ser utilizados en centímetros, la escala numérica. Y la escala gráfica no. ¿Sí? La escala gráfica es la que, es esta que se ve aquí. Esta es como una regla, como un tipo de regla, ¿sí? Te va a decir 0, te va a decir 10, 20, 40, 50, ¿sí? Dependiendo de la escala, ¿sí? Pero generalmente va a venir en kilómetros. 1 centímetro de este mapa, aquí me dice, 1 centímetro de este mapa equivale a, ¿sí? A 20 kilómetros. Viendo esto, ¿sí? Entonces, pero te repito, este tipo de escala gráfica y numérica, tú no la vas a obtener o a sacar, no. Ya viene determinada, ¿sí? Ya viene determinada. Otra representación gráfica o otra representación del espacio gráfico es el globo terráqueo. Es el globo terráqueo. Y en el globo terráqueo es una representación total de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Representación total de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Una forma parecida a nuestro planeta Tierra, esférica. El mapa va a ser trazado sobre una superficie plana. Y el globo terráqueo, no. El globo terráqueo, la forma de un globo terráqueo va a ser siempre esférica, ¿sí? Va a ser siempre esférica. Y pues bueno, aparecen los continentes, aparecen los océanos, ¿sí? Aparece la orientación, viene el eje terrestre, ¿sí? Y aparecen algunos puntos o líneas o círculos imaginarios. El Ecuador, el meridiano de Greenwich, paralelos, ¿sí? Paralelos, ¿ok? La diferencia para cerrar con esta parte, ¿cuál es la diferencia entre un meridiano y un paralelo? Los paralelos cruzan a la Tierra de polo norte a polo sur. Los meridianos. Los meridianos de polo norte a polo sur. Y los paralelos cruzan a la Tierra, ¿sí? Del hemisferio oeste al este, ¿sí? Esa es la dirección, ¿ok? Entonces, bueno, pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar, chicos, con geografía. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. ¿Preguntas? A ver, preguntas. ¿No hay preguntas de aquel lado de línea? Bueno, como quiera, recuerda que tienes que seguir analizando tu guía de estudio. Tu guía de estudio, como quiera, ya la tienes a la mano, ¿sí? En digital. Repásala también, repásala, ¿sí? Y pues bueno, recuerda que como quiera yo voy a seguir trabajando contigo historia y formación cívica, ¿sí? Si tienes alguna duda como quiera de geografía, pues me la puedes hacer saber, ¿sí? Y pues hasta aquí le dejamos. Maestro, no sé si vayan a checar la lista de asistencia. Acá hay 3 nada más. Ok. Es el mismo, va cambiando. Es el mismo. Hoy es el mismo, puede ser el mismo. Bueno, pues aquí le dejamos, chicos. Sí, que tenga una bonita tarde. Sí, los de en línea, no sé si el maestro los va a pasar el link de asistencia, allá también. Ok, se los pasan. Ok.